Bueno, ahora vamos a ver, la semana que viene vemos guías de onda, y esta semana el tema que quedó colgado de la clase pasada, que era una explicación de por qué el índice de refracción depende de la frecuencia o de la longitud de onda, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Bien, el índice de refracción, acuérdense, se definía como el cociente entre velocidades, la velocidad de la luz sobre la velocidad del medio, ¿ok? Esto en nuestro caso sería raíz de mu0, no, mu0 no, vayan corrigiéndome, hoy estoy mal, ¿eh? ¿Ok? Nosotros lo que vamos a explicar ahora es, de la misma forma que explicamos la clase pasada, que existía la posibilidad de una permitividad compleja cuando el medio tenía cierta conductividad. Ahora vamos a explicar otro caso donde también aparece una permitividad compleja, pero es un caso completamente diferente. No vamos a trabajar con medios con cierta conductividad, sino lo que vamos a ver que esa permitividad viene del hecho de que el cociente, la constante de proporcionalidad entre la polarización, ¿se acuerdan que era básicamente la susceptibilidad eléctrica por la permitida en el vacío? O sea, esta sería una constante de proporcionalidad entre la polarización en volumen y el campo eléctrico. Que lo que decía era, bueno, mientras más campo eléctrico, ¿sí?, los dipolos se van a estirar más. ¿Está bien? Simplemente era una linealidad. De esta linealidad, con el análisis que vamos a hacer ahora, vamos a llegar a la conclusión de que esta permitividad, acuérdense, ¿se acuerdan de cómo era que se definía la permitividad a partir de esa relación? El vector de desplazamiento era epsilon por E más la polarización, pero a la vez, si la polarización en volumen era proporcional al campo eléctrico, esto quedaba... Bueno, 1 más I de E. Claro. Eso. Entonces quedaba así. Y acá quedaba epsilon 0. Todo esto es igual a lo que nosotros llamábamos la permitividad eléctrica. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo es esta cantidad usando un modelito para explicar cómo el medio material responde ante la presencia de un campo eléctrico, desde el punto de vista de su estructura. Su estructura en general es una estructura que contiene, uno lo que vamos a pensar que en cada elemento de volumen de ese medio material hay n moléculas. ¿Está bien? Y dentro de esas moléculas hay un montón de electrones. Vamos a suponer que en el caso que no haya un campo eléctrico aplicado, esos electrones están en un equilibrio estable. ¿Ok? Es súper razonable pensar eso. Lo vamos a pensar desde un punto de vista clásico. Y en ese equilibrio estable, obviamente, si yo lo fuerzo, vamos a salir de ese equilibrio estable, pero la fuerza a la que va a estar sometido es una fuerza tipo elástica. ¿Sí? Como fuerza interna, digamos, como fuerza que el medio hace sobre el electrón, no el campo eléctrico sobre el electrón.
Entonces vamos a tener dos tipos de fuerzas. Una fuerza que es tipo elástica sobre el electrón, una fuerza que es la eléctrica, que es la fuerza externa, y uno también puede pensar que en ese medio hay algún mecanismo disipativo, ¿sí? Por lo tanto, también podemos pensar que el electrón está sometido a una fuerza disipativa. Y la más sencilla de la fuerza disipativa que nosotros manejamos es esa que es proporcional a la velocidad. ¿Ok? Ok. Entonces, si nosotros analizamos, bueno, básicamente lo que vamos a tener es un oscilador forzado, una de las cosas que estudiamos, recontra estudiamos en Física 4, y vamos a ver que de ese análisis surge una susceptibilidad eléctrica de la siguiente forma. ¿Mm? Vamos a suponer lo de siempre, régimen estacionario. Estamos analizando uno de los tantos electrones que hay en esa molécula. ¿Está bien? Y estamos en régimen estacionario. O sea, el transitorio ya ocurrió, entonces la ecuación de movimiento que rige el electrón es la misma. El problema del régimen estacionario es cuando uno propone la solución que propone no contiene la parte homogénea, ¿se acuerdan? Solamente era la parte particular. ¿Sí? Uno propone la solución particular porque ya supone que está en régimen estacionario. La ecuación de movimiento, que siempre es la misma, es... ¿No era la suma de ambas soluciones? sí, la solución general. Sí. Pero acordate que la solución homogénea se apaga un tiempo que es igual al transitorio. ¿Está bien? Que era justo 1 sobre el coeficiente de rozamiento, ¿no? Sí. Uno supone que está viendo tiempo, o sea, que el transitorio es muy corto o dejó pasar el transitorio. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la ecuación de movimiento es la masa del electrón por R dos puntos va a ser igual a menos, en vez de poner una constante de resorte, directamente vamos a suponer que el electrón es un electrón J, Jésimo, porque después vamos a sumar sobre todos los electrones para obtener la polarización en volumen. En vez de poner la constante de resorte, vamos a ponerlo de esta manera. Esta sería la constante elástica, masa por omega al cuadrado, ¿ok? Por el desplazamiento. Vamos a poner una fuerza disipativa, también usando la masa, con un gamma J. Esto sería R punto. ¿Estamos? O sea, este gamma sería una constante disipativa por unidad de masa, si quieren verlo. Y vamos a poner el campo eléctrico. La carga del electrón y el campo eléctrico. La primera, ¿qué es lo que era, Dani? Esto es menos K por R, ¿no? Sí. No sabía qué fuerza había dicho. Es la fuerza elástica. Adelante. Sí, acuérdense que estamos en un equilibrio estable, entonces un pequeño desplazamiento a partir del equilibrio estable uno lo puede modelar siempre con, ¿sí? O con un potencial tipo parabólico que es de un resorte. ¿Mm? Perfecto. Bien, y entonces hacemos lo de siempre. Esta es una ecuación real, propone soluciones complejas. El campo eléctrico, en vez de trabajar con cosenos y senos, uno puede trabajar de esta manera, siempre teniendo cuidado que al final tome parte real. ¿Está bien? En el libro creo que trabaja con E a la menos I omega T. Está bien, es lo mismo. El otro día surgió una discusión esa, Dani, te preguntaba ya Sí, ¿qué diferencia hay entre si ponemos menos y ponemos más? ninguna. En principio uno tiene que ser consistente con la elección que uno toma a la hora de tomar la parte real, pero por ejemplo, esto después lo borro. Si vos tomás una onda, si vos estás trabajando en ondas, en donde la diferencia de los signos es importante, si vos tenés esto
estás claro que estás escribiendo una onda, ¿sí?, que viaja hacia la derecha. ¿Está bien? Sí. Si vos pones esto, también es una onda que viaja hacia la derecha. ¿Ok? ¿Sí? Esto es una onda que viaja hacia la izquierda y esto también es una onda que viaja hacia la izquierda. ¿Está bien? Son 4 casos. Acuérdense que de esas 4 ondas que son soluciones al problema, porque la relación de dispersión, ¿se acuerdan que era una relación entre omega al cuadrado y k al cuadrado, por lo menos en los casos sencillos? Permitía que esas 4 soluciones sea solución a nuestro problema. Después uno la combina de la forma que más le convenga. Nosotros, en esta situación, no estamos analizando condiciones de borde y tenemos que andar analizando todas las posibles soluciones y combinarlas para que se cumplan las condiciones de borde, como hacíamos en física 4, ¿se acuerdan? Extremos fijos, extremos libres. Así que nos quedamos solamente con una onda plana que ponerle que viaja a la derecha, que típicamente es la onda incidente. Ahora, cuando uno, por ejemplo, analiza las condiciones de borde, uno tiene que tener mucho cuidado. Fíjense que esto no lo expliqué, creo que no lo terminé de explicar. Sí, en los apuntes creo que hay alguna preguntita ahí dando vueltas que tiene que ver con eso. Cuando uno propone una onda plana incidente en un plano z igual a 0, que es e a la ik por r menos omega t. ¿Está bien? Uno podría haber propuesto esa onda como incidente viajando hacia ese plano, o podría haber también propuesto una onda con un signo menos acá. ¿Está bien? Eran las dos posibilidades. Uno elige esta. ¿Por qué se le ocurrió? El tema es el siguiente. Si uno... fíjense, esto sería la onda incidente. Entonces ponemos e incidente, esto sería 0, porque es una amplitud, la onda incidente. Entonces, uno podría, en principio, si hace un análisis rápido de la situación, proponer como onda reflejada E a la I, K reflejado por R, más omega t, es una posibilidad, o, a ver si tiene que ver esto con lo que preguntaste vos, Alan, tiene esta posibilidad o tiene esta posibilidad. Ah, perdón. Acá tendría que ser, porque ya acá está la cuestión vectorial, está... Sí, tendría que haber elegido, vamos a elegirla acá, los puedo confundir un poquitito, vamos a elegir incidencia normal, ¿sí? Y kz menos omega t. Este k es el k del medio, ¿no? Está solamente definido por la velocidad del medio y la frecuencia. Y podríamos elegir como onda reflejada. Después le voy a explicar por qué no agarré el caso tridimensional, porque además tiene otra cuestión. Podríamos haber elegido el E reflejado 0 por el AI kz más omega t, o podríamos haber elegido total, estas dos ondas son dos ondas que viajan hacia la izquierda. Es la onda reflejada. ¿Está bien? Claro. Entonces, la clave de tu pregunta tiene que ver, me imagino, con cuál de estas dos opciones es la correcta. ¿Sí? Claro. ¿Qué le indicaba el menos de adelante? Que me olvidé. Este menos adelante, nada. O sea, lo importante es que el signo de la parte espacial con el signo de la parte temporal, cuando son el mismo signo, significa que viajaba hacia la izquierda, y cuando eran diferentes signos, viajaba hacia la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, pero ahí... Ah, sí, En este caso, los dos viajan hacia la izquierda. Sin embargo, una es correcta y la otra no. ¿Está? Bueno, la respuesta es, en física 4 yo traté de transmitir la idea de cuál es la correcta. La correcta es esta. ¿Sí? yo entendí con menos. Claro, con eso. ¿Sí? ¿Por qué es la correcta? Ya lo saben. ¿Saben? ¿Los 4 lo saben? Ay, está bien. ¿Adivinás? ¿O es? ¿Está bien? Es por Me acuerdo adivinación que nada hiciste más. explicación.
Me acuerdo que hiciste explicación, pero no. Pero no te acordás de la explicación. Perfecto. Sé Bueno, que lo simplemente hiciste, pero no me porque acuerdo la cómo. parte temporal es la misma, o sea, tiene el mismo signo. Claro, no La tiene que parte ver con temporal, el que va, o sea, va hacia la izquierda. Al ser lo mismo. No, las dos, no, no hay que las ver. dos van hacia la izquierda. La parte No, temporal sí. es la misma, la parte temporal es la misma, pero uno necesita, ¿se acuerdan cuando suman las soluciones? Uno cuando tiene que cumplir las condiciones de borde, ¿sí? Para obtener la transmitida y la reflejada, uno suma la incidente con la reflejada y después la iguala a la transmitida en el borde. ¿Está bien? Claro. Entonces se tienen que pegar, ¿sí? Ah, Y se tienen que pegar temporalmente. Entonces, para que se peguen temporalmente, la dependencia en el tiempo tiene que ser la misma, ¿sí? Si no, vos no podés pegarla temporalmente. ¿Está? Bueno, pero todo este lío, o sea, es una cosita que uno agarra en los libros y siempre aparece la correcta y no aparece la incorrecta, que es esta. Tiene que ver con eso. ¿Está bien? ¿Y se ponen menos porque siempre hay una atenuación? ¿O no No, tiene no, nada que no, ver? no, esto no tiene nada que ver. Sí. Acá pongas menos o más, cuando el KS se hace complejo, el I por I, ¿sí? Te va a quedar negativo siempre, ¿sí? Por ejemplo, Claro, porque eh, viste, la I incidente puede ser con el menos adelante, entonces te convierte como un más en claro, por temporal. ejemplo, en la transmitida, vos estás hablando de la transmitida. Suponete que vos en la transmitida elegís en la onda transmitida, si uno quiere ser consistente con lo que venía haciendo, tendría que elegir I, el K transmitido, sería este, el K2. Vamos a poner K2, esto sería K1, ¿sí? Si estamos trabajando con la izquierda, menos omega T. Pero si hubiese usado la otra convención, acá tranquilamente podría haber puesto K2, Z menos omega T. ¿Está bien? Si yo entiendo tu pregunta es, bueno, en el caso que tenga pérdidas el medio, acá tendríamos un E transmitido 0, esto sería caso 1 y caso 2, ¿no? Según la convención que usemos. Nosotros veníamos usando la convención del caso 1. En el caso Sí, de que el K2 sea, o sea, que sea un medio con pérdidas, este K2, ¿se acuerdan que era un complejo? ¿Está bien? Entonces, fíjense, ese K2 complejo iba a ser un K2, que es el de propagación, más un I K en capa, ¿no? capa, capa 2, Que ese era el de la atenuación, ¿o no? que es el de la atenuación. Entonces, en el primero, a ver si yo te entiendo bien la pregunta, Alan, en el primero, cuando vos distribuís el K2, el K2 estrellita, ¿sí? Usás esta ecuación, en el segundo te va a quedar, perdón, en el caso 1, te va a quedar ET0 por la onda que te va a quedar bien acá, K2Z menos omega T, y acá te va a quedar el I por I, También. ¿no? Te va a quedar I por I negativo, menos K2Z, capa 2Z. ¿Estamos? Pero en el caso 2, te quedaría en vez de una atenuación, algo que te crece. ¿Está bien? Porque estás multiplicando el menos I este con el I del capa. Menos I por I es más 1. Claro. ¿Está bien? Entonces quedaría más capa 2. O sea, y acá quedaría menos, ¿sí? No, acá, sí, no, acá estoy bien. Menos K2Z menos omega T. ¿Está bien? Entonces, si vos pones esto no va. ¿Está bien? No va. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo uno maneja este? O sea, si hubiese elegido el caso 2, ¿está bien? ¿Cómo lo maneja? Este,
¿Se le ocurre alguna respuesta? Sí, porque, o sea, si hubiésemos elegido el caso 2, ¿sí? Se estaría disparando la onda en vez de atenuarse. Y si K2 ¿Está? complejo es K2 menos I capa 2. Esa es una posibilidad. ¿Está bien? Hay que ver cómo era que se definía esto. ¿Sí? Cuando uno, o sea, ¿de dónde viene esto? Hay que ir para atrás. ¿Ok? ¿Queda como pendiente eso? Pues ahí si no, hay que hacer como todo lo que hicimos de vuelta, pero para ese Claro. caso. ¿Está bien? Sí, sí. Y ver dónde se corrige eso. Pero obviamente, si uno presenta esto así con un K2 positivo, no tiene sentido físico. ¿Está? Pero eso lo dejamos pendiente. Bueno. Sigamos con la explicación. O sea, habíamos llegado hasta acá. ¿Y no se puede ¿Sí? explicar así medio cualitativamente desde un punto de vista más matemático? Diciendo que la exponencial negativa la puedes llevar a cosenos y senos y la otra son hiperbólicos. Está bien, pero así como vos tenés coseno hiperbólico y seno hiperbólico, ¿sí? Fíjate que o sea, o podés trabajar con exponenciales, ¿sí? Con coeficiente positivo y negativo, o con seno hiperbólico o seno hiperbólico. Son combinaciones lineales entre los dos sistemas, ¿no? Te va a seguir surgiendo el problema. ¿Ok? No es que lo vas a evitar. A ver si no me acuerdo mal, el coseno hiperbólico, ¿sí? De x era era esto. Coseno hiperbólico, el seno hiperbólico de x era más fácil porque era... El coseno creo que era, ¿No era como Sí, una parábola, como X era una cuadrado? sí, parábola. pero que terminaba en uno, me parece. Claro, Claro, cortaba acá una en Parte de parte en uno. abajo. uno. Está bien. O sea, acá ahí le pifié. Y el seno hiperbólico en cero. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que igual, en estos dos casos, o sea, vos sabés que una combinación lineal de la e a la x y e a la menos x, ahí estamos tomando, ¿no? Una constante, el kappa igual a 1, por simplicidad. ¿Está bien? Vos combinando con el más, o sea, sumando y restando estas dos cantidades, vos vas a obtener o el coseno hiperbólico o el seno hiperbólico. ¿Sí? Más allá del factor 1/2. ¿Está bien? Vos lo que querés desde el punto de vista físico es que se cumpla esta condición. ¿Sí? Entonces, es más fácil describirlo con exponenciales, ¿sí? Que describirlo con seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Fíjate que no está tan clarito que si vos usás coseno hiperbólico o seno hiperbólico, si esa era la pregunta, Elías, ¿eh? No está tan clarito si vos usás seno hiperbólico y coseno hiperbólico que estás eligiendo la opción correcta. ¿Está bien? Desde el punto de vista físico. O sea, por eso uno elige exponenciales para expresar un decaimiento o una atenuación. ¿Sí? Decaimiento se habla en el tiempo y de atenuación en el espacio. ¿Eh? ¿Está bien? Pero volvamos, después cualquier cosa lo retomamos. Así termino esto que ya estaba inspirado y sí, así no me corta la inspiración. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué hacía? O sea, uno tenía esta ecuación. Lo que hacíamos en física 4 era proponer soluciones. Por una cuestión de simplicidad matemática, las soluciones que proponía era compleja. ¿Está bien? Porque la ecuación era una ecuación real y lineal. ¿Está bien? Entonces, uno en vez de proponer que el campo eléctrico es E0 por coseno de omega t, directamente, ¿sí? Lo propone complejo y a la solución particular, porque estamos hablando de un oscilador forzado y amortiguado, a la solución R la proponía como un R0 por un E a la I omega t. Oscilaban a la misma frecuencia. ¿Está bien? No a la frecuencia natural, ¿sí? De ese resorte, sino a la misma frecuencia con la que esfuerzo al sistema. Eso es régimen estacionario. Acá
no consideramos la otra parte que viene, que es la solución particular, porque desapareció. ¿Estamos? Entonces, uno lo que tiene que hacer es reemplazar esta solución propuesta en la ecuación, ¿sí? Y la idea es, bueno, ya sabemos cómo varía en el tiempo, la idea es obtener ese R0, que es fundamental para que yo pueda ver cuál es la polarización, ¿sí? De ese electrón, ¿sí? El R0 es lo que me da la amplitud, ¿sí? De oscilación, si quieren, ¿sí? Y por lo tanto la polarización, porque la polarización era carga por la distancia, carga por desplazamiento, ¿ok? Después yo agarro eso y sumo sobre los electrones y sobre todas las moléculas que hay en ese centímetro cúbico y ahí obtengo la polarización en volumen. ¿Estamos? Entonces simplemente lo que hago es reemplazar esa solución en la ecuación de arriba. Che, Dani, ahí cuando habla de polarización, habla de polarización eléctrica y no de polarización de la onda, ¿no? Claro, pero fíjense, Sí. acá está bueno lo que dijiste, porque la polarización de la onda es esta. Claro, cuando hablas de ¿Sí? polarización se me viene a la cabeza esa. No, es que Sí. precisamente la polarización eléctrica es la polarización, o sea, va a estar en la misma dirección que la polarización del campo eléctrico. ¿Está bien? No es casualidad. Fíjate, es más, esto que estamos escribiendo sirve cuando R está solamente en X versor o puede estar en el espacio. Total, ¿sí? Si bien es un equilibrio estable de isótropo, ¿está bien? Porque es la misma constante de resorte para todas las direcciones en el espacio. Si el campo eléctrico viene en la dirección X versor, el R0S va a estar en X versor. Si el campo eléctrico viene en Y versor, el R0S va a estar en Y versor. ¿Está bien? Lo que sí hay que tener cuidado que son números complejos y pueden tener fases diferentes y precisamente ese desfasaje, ¿se acuerdan que era el signo de la resonancia, ¿no? Cuando el desfasaje ese no existía, ¿sí? Sobre todo en la velocidad, cuando uno no piensa tanto en R0, sino en la amplitud de la velocidad, ¿sí? Ahí se producía la resonancia. Pero nosotros vamos a trabajar lejos de la resonancia, ¿está? ¿Se entiende? O sea, el R0 es el R0 que vos calculás para la polarización y el E0 es la polarización del campo eléctrico, ¿sí? La que te dice en qué dirección está polarizado. ¿Mm? Pasaría si resuena en nuestros casos. Si resuena, aparece o sea, nosotros vamos a calcular un índice de refracción, va a tener un comportamiento que se llama comportamiento anómalo, ¿está bien? Pero eso es una cosa que se puede ver, ¿sí? Pero vamos a ir a lo más sencillo. Primero entendamos lo más sencillo, después veamos lo más complicado. Bien, entonces, fíjense cómo es la ecuación. Voy a hacer el reemplazo del R en esa ecuación y va a quedar lo siguiente. Va a quedar menos la masa omega al cuadrado R0 por E a la I omega t. Esa sería la parte de la masa por aceleración. Después quedaría menos masa omega 0 al cuadrado R0 por E a la I omega t. Esa es la parte del resorte. Menos, ahí va el R punto, ¿sí? Masa por gamma. Acá me estoy comiendo el J, pero ¿sí? Después lo recuperamos. Gamma sería R punto. R punto es baja una vez I omega. I omega, ¿sí? R0 I omega t. ¿Estamos? Y acá quedaría más, ¿no le había puesto la carga? Sí, ¿no? Sí. Q. ¿Pusiste una omega 0 ahí, Dani? ¿Es una omega? Acá, sí, sería el omega J. Ajá. ¿Está bien? Pero es el de esa partícula, la frecuencia natural de ese electrón. ¿Sí? Es la frecuencia con la que oscilaría si uno lo aparta un poquitito y lo suelta. ¿Está bien?
Está bien, está bien. Si no hubiese disipación, quedaría oscilando con esa frecuencia. Bueno, porque estamos suponiendo que el metal o el cristal que estemos viendo está en un equilibrio estable. ¿Mm? Bien, entonces eso es la I omega t. ¿Sí? Simplifico esto y nos va a quedar algo que nosotros ya lo recontraconocemos y Mica lo está estudiando ahora. ¿Sí? Despejamos de ahí el R0 y nos va a quedar que el R0 es igual a, fíjense, los R0 que están a la derecha lo paso a la izquierda y pasa lo que multiplica el R0 dividiendo. La masa está en todos lados menos en el E0, o sea quedaría Q sobre M E0 dividido por omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más I gamma. Este gamma sería un gamma de ese electrón por omega. ¿Está bien? Eso es lo que veíamos en física 4. Ahora le agrego el J, porque estábamos viendo el electrón J-ésimo. Me quedo haciendo ruido recién, Dani, que dijiste en equilibrio estable. ¿Y por qué se está tomando la velocidad si está en equilibrio estable? ¿Qué velocidad? O sea, tomamos la R punto. Igual No, ahora. el R punto este. El R punto este es. ¿A este te referís? Sí. Esa es la fuerza de un amortiguador, ¿te acordás? Es una fuerza disipativa, es una fuerza viscosa que va, ¿sí? Claro, Que va que va con la velocidad. Lo que yo te digo es esto. Nosotros habíamos visto en física 4 que vos cuando tenías un equilibrio estable, apartabas alguna parte de ese equilibrio estable, ¿sí? Bueno, está la cuestión de los modos, no importa, pero así hablando mal y pronto, si lo apartás y lo soltás, eso queda oscilando, ¿sí? Y si te olvidas de la disipación, te queda oscilando a su frecuencia, ¿no? A la frecuencia de oscilación natural. Ahora, si tenés en cuenta la disipación, en realidad se va atenuando también y vuelve a la posición de equilibrio. ¿Está bien? Es eso nada más. está bien. ¿Está? Bien. Entonces, listo. Ya tenemos el amplitud, que es una amplitud compleja. Obviamente, fíjense que esta amplitud compleja, si quieren tomarlo desde el punto de vista vectorial, ¿sí? Tiene la misma dirección vectorial que la amplitud del campo, pero al ser compleja estas dos cantidades que le estoy haciendo un circulito rojo, ¿sí? Pueden tener un desfasaje. ¿Sí? Y ese desfasaje era un signo, ¿no? De si estábamos cerca o no de la resonancia. Ahí en el denominador no queda menos I, gamma J omega, con un menos Si también. no, porque fíjate, cuando yo paso esto para el otro lado, pasa como positivo. ¿Está bien? Ah, listo, ok. ¿Sí? En el libro está con menos, pero es porque eligió, en vez de E a la I omega t, E a la menos I omega t. Claro, la menos I. ¿Está bien? Sí. Pero el resultado es el mismo. Bueno, eso sería un electrón. Eso sería, si yo le multiplico acá por E a la I omega t y por E a la I omega t, ¿sí? Yo acá tengo cómo es el RJ, ¿sí? En función del campo eléctrico. Todo lo que no es esas dos cosas es la susceptibilidad por el epsilon cero. ¿Ok? O sea que esto que está acá sería la susceptibilidad por el epsilon cero. Pero ahí me estoy adelantando un poco, porque en realidad la susceptibilidad es cuando uno hace no la polarización por partículas, sino la polarización en volumen. Así que yo lo que tendría que hacer es esto. Volver un poquitito atrás, porque soy un ansioso. ¿Sí? Acá pondría
supónganse que hay n moléculas por unidad de volumen y supónganse que hay entonces yo lo que podría hacer es esto, a ver. Multiplicar por K, por Q, acá. Acá si yo multiplico por Q me queda Q al cuadrado. ¿Está bien? Esto va a ser el P, ¿sí? La polarización de ese electrón J, ¿no? Porque es carga por desplazamiento. Esto sería todo lo que está ahí. Acá nos quedaría el E, ¿sí? Yo lo que puedo acá hacer es sumar sobre todos los J que hay. En el libro usa que hay FJ electrones de tipo J. O sea que, bueno, eso es porque los clasifica. Hay muchos electrones del mismo tipo, ¿sí? Pero es lo mismo, digamos. Yo puedo poner acá FJ. Acá puedo poner lo mismo, pero le enchufo un FJ. ¿Se entiende? FJ hay, ¿sí? Por ejemplo, si J es igual a 3, hay F sub 3 electrones de ese mismo tipo, digamos, dentro de la molécula. ¿Está bien? Puede haber en una molécula, ¿sí? Mismos tipos de electrones. ¿Sí? O sea, mismo tipo de electrones significa esos electrones que oscilan naturalmente a la misma frecuencia, si se los aparta de la situación de equilibrio. Che, pero pone el mismo índice, o sea, siempre... No, puede poner el índice. Acá no le pusimos el I porque ya el I lo estamos usando en imaginario, ¿no? Sí. Y acá lo que estamos diciendo también, acá lo que vamos a hacer es multiplicar por n, porque estamos considerando que por unidad de volumen hay n moléculas. ¿Está bien? Entonces, todo esto, ahora sí va a ser mi polarización, el vector P grande, que es una polarización en volumen. La polarización en volumen es agarrar un elemento de volumen y sumar todas las polarizaciones que hay en ese elemento de volumen, que es lo que hice yo acá recién. ¿Está bien? Y acá, bueno, acá habría que multiplicarlo también por n. Entonces, lo que va a quedar es que P grande, que ahora sí es mi polarización en volumen, va a ser todo esto que estoy haciendo cuando salgo de un electrón para sumar a todos los electrones, es lo menos importante. Ya con que uno vea que en un solo electrón, un campo eléctrico, ¿sí? Produce, tiene ese efecto sobre ese electrón, ¿sí? El efecto sería todo esto. ¿Está bien? Ya uno ya ahí entiende de qué estamos hablando. Pero bueno, esto es para hacer más poquitito más formal. Entonces, acá tendríamos n, q al cuadrado, sobre m, sumatoria sobre todos los j, fj sobre omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, más i, gamma j, omega, todo eso por e. ¿Ok? Entonces, todo esto que está acá es lo que sería mi susceptibilidad eléctrica por el epsilon 0. Porque es la ecuación que define a la polarización en volumen en un medio lineal, ¿sí? Es la constante de proporcionalidad que hay entre la polarización en volumen y el campo eléctrico. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que ahora estamos definiendo una susceptibilidad compleja. ¿Está bien? Porque eso que aparece ahí, el epsilon 0 siempre es real, ¿no? La cosa que aparece entre corchetes ahí es un número complejo. ¿Está? Entonces uno podría hacer todas las disquisiciones que hizo mal o bien la clase pasada sobre la permitividad compleja, ¿no? En un medio con pérdidas, en este caso, pero vamos a hacerlo más sencillo y ya directamente vamos a considerar de entrada que los omega j, ¿sí?
para el caso de los materiales transparentes, que son los que nos interesan a nosotros, donde ocurre, ¿sí? La dispersión, ¿no? Por el índice de refracción. Sí, Dani, Sí. ¿dónde está la parte compleja ahí en lo que está entre corchetes? O sea, por el IS. Está bien. ¿Está bien? Sí, no lo había visto. Dani, antes de ir, Sí. ¿puedo hacer una pregunta de la de arriba? No. Sí. Que hay que ver en la neblina, no sé ni qué pasa. Tengo 3 preguntas. Dale. Primero, ¿qué son los F? Segundo, el J va por todos los tipos de electrones que hay, ¿no? No va hasta el 3 nomás. Claro, está bien. Sí. Bueno. ¿Y de Fíjate, dónde sale el imagínate, P? esta es la molécula. Esta es la molécula. ¿Está bien? Acá tenés 3 electrones que tienen frecuencia omega 1 y tienen constante disipación gamma 1. ¿Está bien? Acá tenés, estos son 3. Acá tenés 10 electrones, es una supermolécula. 10 electrones que tienen omega 2 y gamma 2. Acá tenés Está como si vos 21. tuvieras agua, los F te van a contarle el hidrógeno y el oxígeno, me parece, ¿no? Sí, acá estoy haciendo uno más general, digamos. Omega 3, gamma 3. Y acá tenés 34 electrones que tienen gamma 4 y omega 4. ¿Está bien? Esa es tu molécula. Es un invento, digamos, ¿no? Pero es para... Sí, o sea, fíjate que vos tenés acá 3 tipos de moléculas que tienen el mismo comportamiento, digamos, desde el punto de vista cuando vos te escapás de la posición esta de equilibrio, ¿sí? Sí. Oscilan a la misma frecuencia y se atenúan de la misma manera. Esa oscilación se atenúa de la misma manera. Entonces, cuando haces la suma, y en total tenés, bueno, y además esto es una Pero sola entonces el F, molécula. ¿qué simboliza? Ahora te digo. Esa es una sola molécula y acá en un elemento de volumen tenés varias moléculas. ¿Está bien? Mató el zoom. Ese sería N. Son las N moléculas y esto sería 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? Si tomás como elemento de volumen 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? En realidad uno toma como elemento de volumen lo más chiquito que se pueda. ¿Ah? Hasta no joder la cuestión de la continuidad. Bueno, pero si volvés a la molécula, acá, este 3 sería el F3, el F1, este 10 sería el F2, ¿está bien? Este 21 sería el F3 y este 34 sería el F4. O sea, hay 4 tipos de electrones. ¿Sí? Hay 3 electrones para el primer tipo, 10 electrones para el segundo tipo, ¿sí? 34 electrones para el cuarto tipo y 21 electrones para el tercer tipo. Esa es la suma que estoy haciendo. Sí. Pero es como está en el libro, es simplemente para mostrarle cómo está en el libro. Yo hubiese agarrado, hecho más simple, digamos. ¿Está bien? Bien, la otra pregunta, ¿cuál era, Elías? El P, ¿cómo salió? ¿El P minúsculo? El P minúscula es el P que Q por tiene... desplazamiento. Claro, P es igual a Q por desplazamiento. ¿Está bien? Bueno, ahí puede... Está bien. Sí, bien, ¿listo? Sí. Se ríe. No está bien, pregunta. No hay problema Ahora con la sí. pregunta. Bueno, entonces, volvamos a esto. Después cuando cuelgue esto en el drive va a quedar todo angostito de vuelta. Pero bueno, se arreglan ustedes. Después yo lo voy a mejorar eso. Bueno, vamos a acá, lo importante. Voy a seguir para acá. Fíjense, de acá, lo que vamos a usar desde el punto de vista físico para no complicarnos las cosas y ya obtener ese comportamiento tan deseado que quiero mostrarle, que es que el índice de refracción depende de la frecuencia o de la longitud de onda, es usar que el omega J está, sí, son frecuencias que están en el rango ultravioleta.
¿Está bien? Y mis omegas son frecuencias del espectro, ¿cómo es que se dice? Óptico. ¿Mm? O sea que el ultravioleta está por encima del óptico, ¿no? O sea, cuando el óptico son los colores, ¿sí? El ultravioleta es mucho más allá del azul. Así que para los efectos prácticos a nosotros nos conviene usar esta ecuación usando esta condición. ¿Mm? O sea que la frecuencia de trabajo, o sea, la frecuencia del campo eléctrico, es mucho menor que las frecuencias esas naturales de los electrones. ¿Mm? Entonces, si es mucho menor, ustedes ya saben que esa integral se puede reemplazar directamente por la integral, sin la parte imaginaria. Esa parte imaginaria en el denominador era importante en la resonancia, y estamos lejos de la resonancia. ¿Está? Che, Dani, ahí la Sí. omega J, ¿cuál sería en la sumatoria? Ah, bien. Me olvidé de... ¿Está bien? Cuando había analizado un solo electrón era el omega 0. ¿Mm? Pero ahora son tantos que lo tenés que enumerar, digamos. Bien. La próxima vez lo explico solamente para un electrón y listo. Porque agrega una complejidad, digamos, esto que no viene tanto al caso. ¿Sí? Entonces, estamos lejos de la resonancia. Yo directamente puedo definir como a mi susceptibilidad eléctrica y epsilon 0 como n q al cuadrado sobre m, y acá la sumatoria j de fj sobre omega j al cuadrado menos omega al cuadrado. Eso sería directamente la susceptibilidad. Ahora, uno lo que puede hacer también acá es usar el hecho de que estas omegas están distantes. Entonces, esto es igual a 1 sobre omega j al cuadrado, fj, y acá pongo 1 sobre 1 menos omega al cuadrado sobre omega j al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese omega j, acuérdense, es mucho más grande que el omega. O sea que a la vez ahí yo puedo desarrollar ese cociente usando Taylor. ¿Mm? Si yo uso Taylor, esto es igual a 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que era 1 más x a la alfa es igual a 1 más alfa x? ¿Está bien? Acá sería 1 menos x a la menos 1. ¿Mm? Claro, Entonces me quedaría 1 más, los menos. y el menos con el menos es más. ¿Está bien? Sería alfa sería menos 1 Sí, sí. y el x sería negativo. Listo. Entonces esto me queda nq al cuadrado, m, después me corrigen cualquier cosa, me quedaría sumatoria sobre todas las jotas, fj omega j al cuadrado, más nq al cuadrado, m, y después cuando multiplico por el omega j, me va a quedar sumatoria fj, y el omega j con el omega j a la cuarta. ¿Está bien? Todo eso por omega al cuadrado. O sea que me queda que la susceptibilidad eléctrica es igual a... Hice bien, ¿no? Sí. Me queda eso.
¿Está bien? Me queda. A esto lo voy a llamar... Ah, pero a esto con el epsilon 0 abajo. Bueno, voy a escribir de vuelta. ¿A cuánto era igual el...? Bueno, ¿El qué? es lo mismo, pero con el epsilon 0 abajo. Entonces me va a quedar n al cuadrado, m epsilon 0, sumatoria, f omega j al cuadrado, más n al cuadrado sobre sumatoria, fj, omega j a la cuarta, y esto omega al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, la permitividad era igual a epsilon 0, 1 más esto, ¿no? ¿Sí? No sé si sí. O sea Sí, que... ¿no? ¿Cómo? Sí, su E. Sí. Sí. Entonces, el epsilon sobre el epsilon 0 es 1 más. ¿Cómo es esta letra? Sí. Chi. Sí, XI, Sí, me sí. parece. Muy bien. Me ¿Ves parece. cómo? Sí. Sería sí. Todo por látex, ¿no? Ah, claro. Si no, 1 más. ni idea. Fíjense, va a quedar. Bueno, los coeficientes no están definidos como están definidos en el Griffith, pero va a quedar algo así. ¿Está bien? 1 más A más B omega al cuadrado, y acá simplemente lo que hacemos es este omega al cuadrado, usamos ¿sí? Usamos cuál sería o sea, lo ponemos en función, en vez del omega, en función de la longitud de onda que tendría ese campo eléctrico, pensando que es una onda plana en el vacío. ¿Está bien? Entonces ustedes saben que omega es igual a C por K. C, esto sería en el vacío, ¿no? En ese medio material en el que estamos. Esto sería 2 pi lambda. Entonces yo puedo reemplazar a ese omega K por esto, y va a quedar, fíjense que va a quedar básicamente como algo que va con 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Está bien? Y esta ley tiene un nombre, se llama ley de Cauchy. ¿Sí? Los detalles al final de la cuenta de cómo se definen A y B no importa, pero lo importante es mostrar que la permitividad... Ah, no, la permitividad en realidad es cuando uno ya va al índice de refracción. Yo me quedé en la permitividad, ¿está bien? Uno después tiene que ir al índice de refracción. Se los muestro directamente en el video, ¿sí? ¿Qué te Así no permitió miento más. hacer? ¿Qué te permitió hacer ese igual de Dani? El 1 más si sub B igual a 1 más A más B sobre el lambda cuadrado. Y que es esto que está acá. Esto que está acá es esto. Le sumamos un 1 ahí. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Igual, al final estuve muy sucio haciendo las cuentas. Así que yo les voy a mostrar en el libro cómo queda, porque sí, yo me concentré en la permitividad y uno tendría que llegar hasta el índice de refracción. El índice de refracción, ¿sí? ¿Se acuerdan que era raíz de mu 0? No, raíz de mu epsilon sobre mu 0 epsilon 0. ¿Está bien? Porque era el cociente de las velocidades. Sí. ¿Está bien? Entonces, en general los medios tienen el mismo mu, y esto va a quedar raíz de el epsilon relativo, que es el epsilon sobre el epsilon 0. O sea, yo en realidad lo que tengo que hacer es sacar una raíz para el índice de refracción.
pero ya está recontravisto que cómo depende de la frecuencia o de la longitud de onda. ¿Está bien? Si tiene una dependencia de omega al cuadrado, va a tener esa misma dependencia más allá de un factor de 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Está bien? Veamos acá en el libro. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, ahí está, es lo mismo. La 959, ahí, hasta ahí llegamos bien. ¿Sí? ¿Se ve o está muy...? No, sí se ve. Bien. Bueno, seguimos un poquitito para adelante. Después hacemos esa aproximación. Bueno, acá directamente antes de hacer la aproximación ya va con la permitividad. Esta sería la permitividad relativa. Acá hace una disquisición un poquitito de las ondas. Eso yo me lo salteé. ¿En qué sentido? El tratamiento tendría que ser muy parecido al tratamiento que se hizo en medios con pérdidas, ¿no? Fíjense la 9165 y la 9166, esa sería, ¿sí? Sería el campo eléctrico en ese caso. Pero nosotros no estamos pensando en el campo eléctrico resultante, digamos. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es pensar simplemente en que estamos lejos de la resonancia. O sea, hace toda la cuestión esta que nosotros hacíamos en física 4. Y lo que nos va a quedar, a mí la que me interesa es la 972. ¿Sí? Es cómo queda el índice de refracción. ¿Está? No aparece la raíz. ¿Por qué no aparece la raíz? Ya que el epsilon... Es una buena pregunta. ¿Alguien me lo puede Capaz que resolver hizo eso? un desarrollo binomial de la raíz. Va, Ah, en o un sea, yo ejercicio que hice, tenía yo también claro. sacó una raíz así. Ah, o sea, ¿vieron cuando yo apliqué Taylor a primer orden? Sí. ¿Sí? En vez de aplicar, o sea, yo apliqué Taylor a primer orden para la permitividad. Uno podría hacer lo mismo para el índice de refracción, ¿ok? Entonces, es ahí donde crea, fíjense que aparece un 2 acá abajo. Ese 2 seguramente es el de la raíz. ¿Está bien? Claro, Pero, a aparece ver, como un medio. Saca la raíz y claro, aparece un fíjate medio. que aparece un 2 ahí, ¿sí? Bueno, lo hace después. Pero la idea, fíjense que la idea es la misma. Ahí aparece un 2. Aparece un 2 de los dos lados. Quedaría, contrólenlo ese 2. Ese 2 puede ser el hecho de que yo me anticipe un poquitito al hacer tomar el desarrollo de Taylor. ¿Ok? Pero lo importante es la 974. Ustedes hacen la 974 y ahí ya tienen un índice de refracción dependiente de lambda. ¿Listo? Terminamos, así tenemos tiempo para consulta. Voy a... ¿Alguna duda de esto? ¿Qué te pasa la cuenta? Hay que mejorar la última partecita.